Bienvenidos a YouScience. En este video abordaremos la resolución de ejercicios relacionados con el peso molecular de compuestos químicos y conversiones de masa a mol y de mol a masa. Para encontrar el peso molecular de un compuesto, por ejemplo, del pentaóxido de difósforo, primero debemos de identificar los elementos que conforman el compuesto y posteriormente la cantidad de ellos. Así tenemos 2 fósforos y 5 oxígenos para este compuesto. Ubicamos en la tabla periódica de los elementos químicos el peso atómico de cada elemento, teniendo 30.974 gramos mol y 15.999 gramos mol para el fósforo y el oxígeno respectivamente. Ahora multiplicamos la cantidad de elementos por su peso atómico respectivo y después sumamos estas cantidades individuales, teniendo así un peso molecular para el pentaóxido de difósforo de 141.943 gramos mol. Ahora procederemos a encontrar el peso molecular para el clorato de hierro 2. En este caso tenemos únicamente un hierro, pero dentro de la fórmula molecular tenemos al cloro y el oxígeno agrupados dentro de un paréntesis. Esto nos indica que la cantidad de especies dentro de este paréntesis aún debe de multiplicarse por el subíndice fuera de este paréntesis, teniendo así 2 cloros y 6 oxígenos. Procediendo de la misma forma que el ejemplo anterior, tenemos entonces que el peso molecular del clorato de hierro 2 es de 222.739 gramos mol. Después de la introducción de cómo calcular la masa o el peso molecular de ciertas sustancias, vamos a emplear ese conocimiento adquirido para realizar conversiones de masa a mol y posteriormente de mol a masa. Pero vamos a comenzar de masa a mol. Generalmente la unidad de medida que solemos utilizar son gramos. Puede utilizarse kilogramos u otra unidad derivada de ella, pero generalmente para este tipo de ejercicios solemos utilizar la masa en unidades representadas como gramos, generalmente. En el primer ejemplo tenemos 95 gramos de sulfuro de níquel 3. Nos dan una cantidad de masa representada en gramos y nosotros tenemos que expresarla en unidades de mol. Para ello, lo primero que tenemos que realizar es lo que aprendimos al inicio de este video y es calcular la masa o el peso molecular del sulfuro de níquel 3. Para ello vamos a recordar que hay que identificar las especies partícipes o los elementos partícipes, mejor dicho, dentro del compuesto. En este caso tenemos el níquel y posteriormente tenemos al azufre. Tenemos 2 especies de níquel y 3 especies de azufre. Para este video y para estos ejemplos vamos a tratar de utilizar la mayor cantidad posible de decimales de los que se nos da en la tabla periódica para evitar en un futuro errores por redondeo o por truncamiento de decimales. Entonces vamos a trabajar una gran cantidad de decimales, entre 3, 4 de ellos estaría perfecto. Muy bien, para ello vamos a ubicar en la tabla periódica la masa molecular o el peso molecular del níquel. ¿De acuerdo? Tenemos que tiene un valor de 58 por 58.693 gramos mol. Y del azufre tiene una masa de 32.06 gramos mol. Ahora que nosotros conocemos la cantidad de elementos partícipes en el compuesto y sus masas o pesos moleculares correspondientes, lo que tenemos que realizar ahora es una multiplicación de cada estos de aquí. Tenemos 2 por 58.693 y esto nos da 117.386 gramos mol. Y la multiplicación de 3 por 32.06 nos da 96
0.18 gramos mol. Posteriormente, como vimos, tenemos que sumar estas cantidades para conocer ahora sí la masa molecular de este compuesto. Entonces tenemos 117.386 más 96.18, dándonos un total de 213.566 gramos mol. Ahora aquí podemos proceder de dos maneras diferentes. Una que les voy a presentar, que es la manera rigurosa, la forma correcta en la que se debería de emplear, y la otra opción que se nos permite es hacerlo mediante un arreglo de la regla de 3. Pero viendo primero la parte estricta, como se debe de realizar dentro del área de la química, por relaciones conocidas, vamos a realizar lo siguiente. Les voy a escribir aquí, pero pertenece a este ejercicio. Bien, nos dice que tenemos 95 gramos de sulfuro de níquel 3. Entonces nosotros vamos a colocar los 95 gramos de sulfuro de níquel 3. Bien, entonces una vez que nosotros colocamos este dato, que es el que nos dan, vamos a tener que escribir o multiplicarlo por una relación numérica. Esta relación numérica, por decirlo así, es la que nosotros ya conocemos. Vamos a ver. Como yo quiero que la unidad de medida que aparezca sea ahora mol o moles, pues me doy cuenta que tengo que eliminar la unidad de gramos de níquel. Entonces, como este está arriba, necesito que en la relación numérica que yo voy a escribir, como en física, la unidad de gramos esté aquí abajo para que se pueda cancelar. Entonces yo sé que 213.566 gramos, 213.566 gramos equivalen a un mol de esta sustancia, a un mol. ¿Cómo sé esto? Bueno, por eso las unidades de la masa o el peso molecular se expresan gramos mol. Te está diciendo que 213.566 gramos de este compuesto equivalen a un mol de este compuesto. Es por eso que se escribe de esta manera: 213.566 gramos equivalen a un mol. Entonces, si ahora me doy cuenta, la palabra gramos se puede eliminar con gramos y perfectamente me quedarían la unidad de moles de este compuesto. Entonces vamos a escribirlo por aquí: mol de sulfuro de níquel 3. Realizamos las operaciones matemáticas pertinentes y veamos cuánto nos va a dar. Tenemos 95 entre 213.56. Eso nos da un valor de 0.4448. 0.4448 mol de sulfuro de níquel 3. Esa es la manera rigurosa, la manera en el que dentro de esta materia se debería de realizar. Sin embargo, existe otra opción y es válida porque nos lleva al resultado, es plantearla como un problema de una regla de 3, por ejemplo, o mejor dicho, como una regla que les voy a dar para que sea un poquito más fácil. Vamos a ver, nos dice que tenemos este parámetro, este es nuestro parámetro siempre, y dice un mol equivale, un mol pero de esta sustancia, solo que no lo voy a escribir aquí por el espacio, pero es un mol de esta sustancia, equivale a 213.556 gramos. Es más, vamos a colocarlo aquí arriba para que no haya ningún problema. Estamos hablando siempre de la especie o del compuesto de sulfuro de níquel 3. Ese es mi parámetro de referencia. Yo lo conozco porque está en la masa o el peso molecular. Un mol equivale a 213.556 gramos. Pero en este caso, yo no tengo esta cantidad de masa. Tengo otra cantidad. Tengo 95 gramos.
Entonces, de acuerdo con las reglas de 3, el dato que yo conozco corresponde a unidad de masa, gramos. Entonces, lo voy a colocar del lado izquierdo o del lado derecho. En este caso, tiene que ser del lado derecho, debajo de 213.556 gramos, porque corresponde a unidad de masa. Entonces, aquí voy a colocar los 95 gramos. Entonces, recordemos cómo se realiza una regla de 3. En este caso, sería multiplicar cruzado 95 por 1 y dividirlo entre 213.556. Si ustedes realizan esta operación matemática en su calculadora, van a coincidir de igual manera conmigo aquí como 0.4448 mol. Y esa sería nuevamente mi respuesta. Solo que aquí en la regla de 3 es otra forma de interpretarlo visualmente, pero significa lo mismo. Porque fíjense, me dicen 95 gramos por 1. Es lo que hice aquí, 95 por 1. Y el resultado que me dé lo divido entre 213.556. Después tuve que haber dividido entre 213.556. Y por eso prácticamente me da lo mismo, porque es una forma de verlo visualmente, acomodarlo diferente. Sin embargo, como por cuestiones prácticas, también ya a medida que nosotros sabemos todo esto, sí es la manera correcta en la que tenemos que realizarlo, pero también podemos simplificar nuestras operaciones, nuestros procedimientos, ya que sabemos cómo se hace de la manera correcta. Una de ellas es una regla que les voy a dar la mitad ahorita, y ahorita que veamos la conversión de mol a masa, lo vamos a completar. Muy bien, lo primero que vamos a tener aquí es que cuando yo tenga unidades de masa, lo voy a escribir aquí por el momento, siempre que yo tenga unidades de masa, háblese de gramos, kilogramos, etc. Sin embargo, vamos a trabajar por lo menos aquí solo en gramos, y quiera transformarlo a moles, quisiera transformarlo a mol, que es lo que estamos realizando aquí. Me dan una masa en gramos, pero quiero transformarlo a mol. Entonces hay un camino muy sencillo, o una regla muy sencilla, que podemos deducir de esto para no estarlo realizando muchas veces. Me dice que para ir de masa a mol, lo único que tendría que hacer, si analizamos bien esto, no importa que este número yo lo multiplique por 1, sigue siendo su misma identidad. Multiplicar un número por 1 sigue siendo el mismo. Pero donde se iba a cambiar es al dividirlo en este número. Entonces puedo decir que para ir de masa entre mol, este número correspondía a la masa o el peso molecular. Entonces lo voy a dividir entre el peso molecular. Entonces voy a agarrar la masa de interés que me estén dando y lo voy a dividir entre el peso molecular. Vamos a escribirlo de esta manera por convención de la química. Entre peso molecular. Entonces vamos a hacerlo rápido. Veamos qué tan rápido puede realizarse. Si yo tengo 95 y lo voy a dividir únicamente entre el peso molecular, ya lo tengo, 213.566. Efectivamente me vuelve a dar 0.4448. Entonces aquí ustedes ya les presenté de manera rigurosa cómo realizarlo. Pueden optar por una regla de 3, o ya una vez que nosotros sabemos y justificamos el porqué de las cosas, es válido realizar este procedimiento que nos ahorra muchísimo tiempo. Entonces, en este caso, sería la respuesta 0.4448 mol de sulfuro de níquel 3. Muy bien. Para que este video no se haga un poquito más extenso de esta introducción que hablamos, voy a pausarlo, voy a borrar y voy a escribir los pesos moleculares de las sustancias que nos faltan, y nada más realizaremos las operaciones, ¿vale? Muy bien, en este apartado ya me he adelantado, como mencioné, buscando las masas moleculares de los compuestos que vamos a estar trabajando para este ejemplo. Solo quiero hacer un pequeño hincapié para el ejercicio número 2. ¿Bien? Aquí nos dan como compuesto al nitrato de aluminio, y hay que recordar que todas las especies que estén dentro de este paréntesis son afectadas posteriormente por este pequeño número que tenemos aquí. Entonces tenemos un aluminio, pero dentro del paréntesis tenemos las especies, o los elementos, mejor dicho, del nitrógeno y del oxígeno. Aparentemente podría decir que tengo una especie de nitrógeno, sí, dentro del paréntesis, pero se va a ver afectado por este 3. Entonces un nitrógeno por 3 me da 3,
y 3 oxígenos por 3 me da 9, como vimos al inicio de este video. Posteriormente, una vez conociendo la cantidad de elementos pertinentes dentro del compuesto, procedemos a encontrar sus pesos o masas moleculares dentro de la tabla periódica. Realizamos las multiplicaciones pertinentes, obtenemos los siguientes valores y los sumamos y nos da un valor de 200.12.994 gramos mol, la masa correspondiente al nitrato de aluminio. En este caso vamos a utilizar el pequeño truco, la pequeña dirección o fórmula que habíamos mencionado para realizar las operaciones más rápidamente. Entonces, en este caso me doy cuenta que estoy partiendo de unidades de masa, específicamente 46 gramos, y necesito llegar hasta la cantidad de moles, el número de moles. Por lo tanto, el camino que me va a llevar a ello es este que tengo aquí, y me dice que la masa proporcionada por el ejercicio la tengo que dividir por el peso molecular, que aquí ya habíamos encontrado que era 212.994. Entonces aquí voy a tomar los 46 gramos que me proporcionan como dato y lo voy a dividir entre 212.994, dándome un valor, o debemos de coincidir, con 0.2159. 0.2159 mol de nitrato de aluminio. Por lo tanto, 46 gramos de esta sustancia, nitrato de aluminio, equivalen a 0.2159 mol de nitrato de aluminio. Posteriormente, pasamos al siguiente ejercicio y estamos hablando del óxido de zinc. Buscamos sus masas moleculares de los elementos partícipes, en este caso siendo un zinc y un oxígeno, las multiplicamos, las sumamos y nos da un valor de 81.379 gramos mol. Posteriormente vuelvo a retomar mi diagrama y me dice, como estás en masa, efectivamente 165 gramos de esta sustancia y quieres llegar al número de moles o conocer su equivalencia en número de moles. Por lo tanto, tengo que dividir mis 165 gramos entre 81.379 y debemos de coincidir con un valor de 2.0275 mol de óxido de zinc. Bien, como vemos, el uso o el empleo de este pequeño diagrama nos ahorra muchísimo tiempo al momento de realizar las operaciones matemáticas. Hemos aprendido a realizarlo por relaciones numéricas y por reglas de 3. Y una vez que nosotros podemos conocer esto y justificando el uso de este diagrama para obtener más rápido los resultados. Bien, otra opción que pueden estar preguntándose es ¿cuántos decimales debo de emplear? Pues yo aquí he utilizado una gran cantidad, 0.2159 y 2.075, y aquí se me olvidó copiar el dato anterior que eran 0.4448. 0.4448. Entonces nos damos cuenta que utilizar dentro de 3 hasta 4 decimales es una buena opción. Entre 3 a 4 decimales. Bien, ahora continuaremos el video hablando sobre la conversión de mol a masa. Aquí lo hicimos de masa a mol. Ahora aprenderemos el camino contrario, ir de mol a masa. En esta segunda parte del video, ahora sí, nos toca hablar cuando nos dan unidades de mol y queremos transformarlo a unidades de gramos de una especie en particular o de una sustancia. ¿Qué es lo que podemos ver para estos ejemplos? Nos están dando nuestro punto de partida mol, mol, mol de diferentes sustancias y nos piden su equivalencia en gramos. Lo que habíamos visto hace unos minutitos era de masa, que nos daban en gramos generalmente, al número de moles. Entonces vamos a deducir esto. Si de masa a mol yo dividía entre el peso molecular, si yo ahora viniera desde los moles para ir a la masa o a alguna unidad de masa, que generalmente trabajaremos gramos aquí, si este camino era dividir entre el peso molecular y por este camino regresarme, debería de ser
pues multiplicar por la masa molecular, porque estamos viniendo en sentido contrario, por decirlo así. Entonces, esta pequeña reglita que está aquí nos va a ayudar muchísimo para transformar de masa a mol, que sería la masa que me dan, dividiéndolo entre el peso molecular, que es lo que vimos. Y ahora sí, lo de interés es que cuando yo esté en unidades de mol y quiera trasladarme o transformar esas unidades a gramos, pues el camino que debo de seguir es este de aquí, y que me indica que tengo que multiplicar por el peso molecular. ¿Bien? Entonces, en este caso, vamos a tener que transformar esto de la siguiente manera, como lo hicimos al inicio, cuando les mostré de masa a mol. Les voy a mostrar los 3 pasos para el primer ejercicio, y posteriormente para estos dos vamos a utilizar esta regla y van a ver que es lo mismo. Bien, para ello nos están dando 0.75 mol de cloruro de magnesio. Recordemos que hay que identificar la cantidad de elementos. En este caso tengo un elemento de magnesio formando parte de este compuesto y tengo 2 elementos de cloro formando parte de este compuesto. Bien, para el magnesio, si ustedes se ubican en su tabla periódica, tenemos una masa molecular o peso molecular de 24.305. 24.305 gramos mol. Ahora nos ubicamos para el cloro y vamos a ver la masa molecular del cloro según la tabla periódica que se está utilizando aquí. Es 35.45 gramos mol. Bien, pues vamos a realizar estas operaciones matemáticas y posteriormente sumamos los resultados. Entonces aquí, pues multiplicar este por 1, pues sigue siendo ese mismo número, ¿no? 24.305 gramos mol. Ahora sí, al multiplicar 2 por 35.45 vamos a obtener un valor de 70.90 gramos mol. Vamos a sumar estos números y nos va a dar un total de 95.205. 95.205 gramos mol. Muy bien. Entonces, si nosotros lo realizamos por el método que se debe realizar dentro de esta área de la ciencia, pues bueno, me están dando 0.75 mol de cloruro de magnesio y lo voy a realizar por relaciones numéricas, como se hace generalmente en física. Entonces, voy a abrir un paréntesis gigante y me doy cuenta que la unidad de mol ahora es la que necesito que desaparezca para que aparezcan las unidades de gramos. Vamos a escribirlo por aquí, las unidades de gramos. Vamos por acá, vamos despacio, gramos. Bien, entonces como necesito que aparezcan los gramos y desaparezcan los moles, las unidades de medida, entonces como mol le tocó estar ahora aquí arriba donde estaban los gramos anteriormente, pues aquí abajo necesito que exista la palabra mol. Entonces me voy a la masa molecular o el peso molecular de esta sustancia y me doy cuenta que las unidades me dicen gramos entre mol. Bueno, entonces voy a escribir un mol aquí abajo porque va a desaparecer. Entonces ya utilicé la palabra mol aquí. ¿Qué me queda? Los 95.205 gramos. 95.205 gramos de esta especie en particular. Entonces lo único que voy a tener que realizar ahora es multiplicar 0.75 por 95.205. 0.75 por 95.205. Dándonos un valor de 71.403 y luego hay un 7 gramos. Esa es la cantidad de masa en gramos que equivale 0.75 mol de cloruro de magnesio. Fíjense qué fue lo que hice aquí. Fue que esos 0.75 yo lo multiplicara por 95. Entonces me va a dar un número, el cual ya sabemos que es 71.4037 gramos. Pero luego ese número, estrictamente, tenía que haberlo dividido por 1. Pero todo número dividido por 1 mantiene su identidad. Entonces,
se queda como 71.4037 gramos. Entonces, deduciendo esto, es lo mismo del truco que está aquí. ¿Por qué? Porque al final del día esto se reduce a que nada más tengas que agarrar este número y multiplicarlo por este. Está de más decir que se tiene que dividir de 1, aunque la regla lo dice, porque va a mantener su identidad. Entonces, en este caso, para ir de mol a masa, pues lo único que tengo que hacer es multiplicar por el peso molecular. Si ustedes agarran los 0.75 y lo multiplican por 95.205, van a llegar a la misma respuesta, que en este caso es 71.4037 gramos. Entonces aquí les invito a que ustedes lo realicen por una regla de 3 y van a ver que también van a llegar al mismo resultado. Entonces aquí yo les doy un abanico de opciones, ya sea por hacerlo con relaciones numéricas, utilizar este pequeño truco, o también sus reglas de 3. Cualquiera de esos métodos es bienvenido porque nos da la misma respuesta, ¿verdad? Muy bien, entonces en este caso vamos ahora a resolver estos dos ejemplos. Voy a borrar para que tengamos un poquito más de tiempo y ya solo deducimos las respuestas finales. Muy bien, como yo les comentaba, en esta parte yo ya me adelanté calculando las masas o los pesos moleculares de las sustancias de interés para cada ejemplo. Bien, nuevamente voy a hacer un poquito de énfasis en este compuesto que es el fosfato de cadmio 2. Muy bien, en este caso nos están diciendo, de acuerdo con esta fórmula, que tengo 3 cadmios. Perfecto, aquí no hay problema, pero hay que recordar que todas las especies o los elementos, mejor dicho, que estén incluidos dentro de este paréntesis, se van a ver afectados posteriormente por este número que está aquí. Por lo tanto, aunque aparentemente solo tenga un fósforo, multiplicarlo por este 2 me da 2 fósforos. Y lo mismo va a suceder con estos 4 oxígenos que yo tengo aquí, que al multiplicarlo por 2 me va a dar 8. Entonces, una vez conociendo la cantidad de elementos partícipes dentro de un compuesto, una molécula, como ustedes lo quieran decir, tenemos que multiplicarlo posteriormente por su masa o por su peso molecular. Realizan las operaciones matemáticas, obtenemos estos valores individuales para cada especie y posteriormente los sumamos y deberíamos de coincidir en este mismo resultado, 527.182 gramos mol, lo cual es un número un poquito más elevado de los ejercicios que hemos hecho, porque el peso molecular del cadmio es elevado. Entonces eso va a hacer que se dispare también la masa molecular, perdón. Entonces, en este caso, pues vamos a realizar lo que se nos dice. Yo parto de moles, estoy en moles, y quiero llegar a la unidad de gramos, la cual corresponde a unidad de masa. Entonces, si estoy de mol y quiero irme a masa, pues lo tengo que multiplicar por el peso molecular, lo cual ya encontramos aquí para el fosfato de cadmio, y también adelantándome ya encontramos este peso molecular para el amoníaco. Entonces, lo único que tendremos que realizar es el número que se nos proporciona para cada ejercicio, multiplicarlo por su masa molecular y obtendríamos el valor. Entonces, en este caso sería 1.25, porque estoy en mol, parto de ese número, 1.25. El camino que debo de recorrer es este, el cual me indica que lo tengo que multiplicar por el peso molecular, y en este caso serían 527.182. Eso me da, o nos debería de dar, un valor de 658.9775 gramos de fosfato de cadmio 2. Bien, de la misma manera vamos a proceder para el amoníaco. Una vez conocido su peso molecular, solo lo voy a multiplicar por la cantidad de moles para que yo pueda llegar a la masa. Entonces tomo los 3.44 mol de amoníaco que se me está proporcionando y lo multiplico por su masa molecular, que en este caso sería 0.17.031, dándome un valor de 58.66 gramos de amoníaco. Muy bien, y así es como hemos visto, mediante el uso de estos ejemplos, cómo transformar de mol a masa y viceversa, de masa a mol. Va a ser muy importante, si ustedes lo deciden, utilizar este pequeño truco, este pequeño cuadrito donde nos dice el camino que debemos de tomar para ir de un lugar a otro y la operación matemática que tendríamos que hacer. Es por ello que al inicio de este video empezamos con el cálculo de la masa o el peso molecular de las sustancias de interés,
para que posteriormente utilizáramos ese conocimiento en la transformación de masa a mol o de mol a masa. Muy bien, les agradecemos haber llegado hasta el final del video y si ustedes aprendieron algo nuevo hoy, regalen aquí un me gusta para seguir desarrollando videos como este contenido. Sin más que decir, les recordamos que esto es YouScience y nos vemos hasta el siguiente video.